Y otro de nuestros temas de titulares en Nueva York, la organización Human Rights Watch presentó su informe anual sobre la situación de un centenar de países y criticó el doble discurso de Estados Unidos y la Unión Europea. La directora ejecutiva de la organización, Tirana Hassan, dijo que tanto Washington como Bruselas han sido críticos con Rusia por la guerra en Ucrania, pero reacios a criticar los bombardeos israelíes contra la población civil en Gaza. El documento de 700 páginas señala que 2023 fue un año terrorífico para los derechos humanos. Y nos vamos de inmediato a Washington para conversar con Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Señor Papier, bienvenido al programa. ¿Cómo se explica esa contradicción que ustedes subrayan en el informe? Y me refiero al doble discurso de Estados Unidos que en su respaldo a Israel ha llegado incluso a vetar 2 veces la petición de un alto al fuego en Gaza. Muchas gracias por la invitación. Este doble rasero que vemos en Estados Unidos, que vemos en Bruselas y también en otros países del mundo, es hoy uno de los grandes desafíos que tienen los derechos humanos a nivel global. Hemos visto que la comunidad internacional reaccionó de forma correcta, firme y con todas sus herramientas frente a los crímenes de guerra que comete Rusia en Ucrania. Hace falta que se apliquen las mismas herramientas, la misma fuerza en la respuesta en casos como lo que está ocurriendo hoy en Palestina y en otras crisis menos conocidas como lo que ocurre en Sudán o mucho más cerca en nuestra región en América Latina, en Haití. Son situaciones dramáticas de violaciones masivas de derechos humanos que requieren que la comunidad internacional responda de forma clara y sin doble rasero, siempre protegiendo los derechos humanos y a las víctimas. Mencionaba usted América Latina y efectivamente el informe que su organización ha publicado hoy también hace referencia a la región. Dice que el presidente mexicano, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado socavar la independencia del sistema judicial en el país. ¿En qué basan ustedes esas afirmaciones? Mira, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha atacado a jueces por el contenido de sus sentencias, ha logrado elegir a 5 de los jueces de la Corte Suprema con todo tipo de maniobras, a pesar de que la práctica en México es que no podría elegir a tantos jueces y con eso logra un control de la Corte Suprema. Y lo que ha hecho más grave el presidente Andrés Manuel López Obrador es lograr la militarización de buena parte del gobierno, no de la seguridad pública, del gobierno mexicano, lo cual carcome las instituciones, las debilita, aumenta la opacidad y permite que hoy en día el ejército mexicano impida la investigación de abusos gravísimos como fueron, por ejemplo, las desapariciones de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el año 2014. Hemos hablado de México, señor Papier, pero hablar de derechos humanos en América Latina implica también hablar de El Salvador. ¿Qué tan preocupante es la situación en ese país de acuerdo con el informe? La situación en El Salvador es tremendamente preocupante. Estamos ante un presidente, Nayib Bukele, que ha destruido el Estado de Derecho, destruido la separación de poderes. Él gobierna el país sin ningún freno o contrapeso y ha adelantado una política de seguridad que ha llevado a violaciones masivas de los derechos humanos. Las hemos documentado en terreno: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos, muertes en prisión, incluso detenciones de menores de edad de tan solo 12 o 13 años. El presidente Bukele ahora intenta hacerse reelegir saltándose las prohibiciones constitucionales de la reelección inmediata que existen en El Salvador. Año terrorífico en materia de derechos humanos en el mundo. Lo conversábamos con Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Señor Papier, gracias por esta entrevista.